Bueno, buenos días a todos. Yo soy el presidente del Club del Progreso. Ya me conocen los habituales. Voy a dejar la dirección de esta nueva edición del ciclo de Historia de la Nación Argentina en manos de Eduardo Zimmerman. Muchas gracias. Bueno, muy buen día a todos. Estoy en representación de Luis Alberto Romero, que hoy no pudo estar por viaje. Y para mí es un gran gusto presentar a quienes nos acompañan hoy para discutir el tema federalismo y centralización en la historia argentina. Un tema que, como vamos a ver, toca varias dimensiones. La dimensión económica, que siempre ha estado presente en este tema, la cuestión de la organización fiscal de la República Argentina, las relaciones económicas entre Buenos Aires, esto me parece que es porque están los dos prendidos, ¿no? Entre Buenos Aires y el interior, las cuestiones políticas, las rivalidades, las identidades entre las provincias y Buenos Aires. Y para hablar de todos estos temas contamos con la presencia de dos muy distinguidos historiadores y muy queridos colegas, empezando por el otro extremo. Gustavo Paz es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fernando Rocchi es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Ambos tienen una muy cuantiosa producción y han sido contribuyentes muy importantes a la historiografía argentina y van a saber abordar este tema desde distintos puntos de vista. Y nos acompaña también Eduardo Lázari, a quien muchos de ustedes ya conocen porque ha conducido algunas de las reuniones anteriores y va a moderar la reunión, que va a repetir la mecánica de las reuniones anteriores. 2 presentaciones de 20 minutos de cada uno de los oradores y después un intercambio de 10 minutos en el que cada uno va a comentar o agregar cosas a la presentación del otro orador y finalmente las preguntas que se harán por escrito y que Eduardo va a moderar y a ordenar. Un único pedido más de logística, acuérdense por favor de apagar los celulares y sin más le dejo la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Saben que es un gusto y un honor participar de este ciclo donde se abordan temas polémicos de la historia argentina. Fundamentalmente la idea es poder demostrar que es posible pensar diferente y convivir, que sería el primer paso, y además no solo eso, sino tener en estima al otro que no piensa exactamente igual. Más que la confrontación, lo que vamos a ver es que frente al mismo hecho, frente a la misma circunstancia, frente a la misma transición histórica, es posible tener 2 o más miradas. Esa es la idea. Es decir, de hecho, aquí somos 4 en la mesa y tenemos 4 miradas de quienes son ustedes, porque estamos ubicados un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, sin embargo, podemos apreciar algo similar. Así que tengo que ahora tomar una decisión que puede ser trascendente, que es ¿quién de ustedes quiere comenzar? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar al doctor Fernando Rocchi y vamos a hablar de un tema central que se sigue discutiendo en la Argentina, que es la tensión entre la condición federal del país y el centralismo. Ya en el título se observa un dato que es importante y quiero destacar, y entrego el micrófono, que es la oposición muchas veces que se plantea en términos teóricos entre federalismo y unitarismo, en realidad no es tal, o sí. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación del Club del Progreso. Agradezco también la invitación que nos hizo Luis Alberto Romero, que no está porque está de viaje. Bueno, y le agradezco a Eduardo Zimmerman y Eduardo Lázari coordinar esta reunión en donde vamos a hablar con mi viejo amigo, gran amigo Gustavo Paz, sobre el tema del federalismo o centralismo, la relación entre las provincias, la provincia, Buenos Aires, y el Estado nacional. Yo voy a abordar la cuestión económica. Les pasé, pudimos sacar algunas copias, nada más. Les voy a pedir a los que les
les llegó que vayan pasando a los demás este panfleto del año 1855, que como podrán ver, viene del Estado de Buenos Aires, Estado autónomo, no forma parte de la Confederación Argentina, maneja la aduana y el puerto de Buenos Aires, tiene un presupuesto 4 veces mayor que el de las 13 provincias de la Confederación juntas, no quiere nacionalizar sus ingresos. A aquellos que les llegó les voy a pedir que lo pasen a los demás para que lo puedan ver. Bueno, voy a hacer una exposición cronológica de cómo se va desarrollando este problema de política, de cuestiones fiscales y cuestiones monetarias, que empieza en la colonia. Es decir, el Imperio Español tiene 2 impuestos relativamente modernos que surgen con Alfonso el Sabio en el siglo XIII, que son la alcabala, que es un impuesto a las transacciones comerciales, y el almojarifazgo, que es un impuesto a las aduanas. Había un almojarifazgo de entrada. Estos son exactamente igual a lo que llamamos hoy derechos a la exportación y derechos a la importación. Pero rápidamente el mayor almojarifazgo es el de entrada, es decir, pagan mucho más las mercancías que se importan al puerto que las que salen del puerto. En el momento del virreinato se genera una situación bastante desigual en términos fiscales, que es que el Alto Perú, lo que se llama la región de arriba, es una región superavitaria en términos de recursos, básicamente por las minas de Potosí, y la región de abajo, que son las 3 intendencias, la Intendencia de Salta de Tucumán, Córdoba del Tucumán y la Gobernación de Buenos Aires, es deficitaria. Esto genera una transferencia de recursos de la región de arriba a la región de abajo, que va a generar un gran descontento en el Alto Perú y va a ser uno de los motivos que va a llevar a que se independicen después del Río de la Plata. Esta transferencia de recursos llamada situado, las cajas del Río de la Plata, lo que va a ser después la Argentina, eran todas deficitarias, inclusive la de Buenos Aires, y todas recibían una transferencia de fondos de Potosí que se llamaba situado. Situado. Es una transferencia, es un debe y haber. Este situado va a entrar en cierta decadencia en la entrada de la mayor caja, es decir, que es la caja de Buenos Aires, de la región que va a ser después la Argentina, que va a tener donde va a tener cada vez un peso mayor el almojarifazgo de entrada, es decir, los impuestos a la importación. Esto se va a deber a que la minería de Potosí entra en decadencia, ocurre algo muy distinto de la situación de Nueva España, México, y esto va a generar, por ejemplo, para 1810, el año de la independencia, la independencia es de 1816, pero bueno, se cobran por el puerto de Buenos Aires, en esta aduana, un poco menos de 18.000 pesos de derechos de exportación, 180.000 pesos de derechos de exportación de almojarifazgo y un dato muy interesante, 510.000 pesos de derechos de círculo. Los derechos de círculo se cobraban a las mercaderías que venían de lugares que no formaban parte del Imperio Español. O sea, esto nos está indicando, estos son mercaderías inglesas. Se ha generado una fuente muy importante de recursos que es la aduana, cobrando sobre todo impuestos a la importación. El virreinato se compone, lo que va a ser después la Argentina, de las llamadas cajas principales, que eran las que estaban en la capital de una intendencia, Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires, y después lo que se llamaban cajas menores. Que había cajas menores
las ciudades que van a ser después las provincias argentinas. Es decir, las provincias argentinas se van a formar a partir de dos instituciones. Una política, de la cual seguramente les va a hablar Gustavo, como el Cabildo, y otra es una institución fiscal, las cajas. Todas las provincias argentinas tienen como origen una caja. Hay un único lugar que tiene una caja de recaudación que no dio lugar a una provincia, que fue Orán, un lugar muy nuevo. Bueno, esto puede explicarse por razones más accidentales. Las demás todas dan lugar a una provincia. Y además, como eran todas deficitarias, casi no había transferencia de esas cajas ni a Madrid, por supuesto, pero ni a otras zonas del imperio. Entonces eran lugares que gastaban en la misma zona. Es decir, la caja de Catamarca gastaba en los alrededores de Catamarca, en la zona rural de Catamarca, y esto va a generar una una red de relaciones que cuando a partir de 1820 se empiecen a generar estos protoestados, que son las provincias, van a ser sobre la zona de influencia de esas cajas deficitarias que habían surgido en la época colonial. Bueno, llega la revolución y llega la guerra. El gran gasto es la guerra. Y hay que pagar esto. Y esto genera un tremendo déficit fiscal en los años 1810 y 1811, y prácticamente tenemos casi todos los años de déficit fiscal. El único año que hay equilibrio fiscal es el año 1816. ¿Y de dónde se sacan los recursos para pagar esta guerra? Bueno, está, por supuesto, el impuesto a la importación, que ahora ya se llama derecho de importación, con mercancías sobre todo inglesas. Piensen que Inglaterra está viviendo la revolución industrial, los bienes son muy baratos, cada vez más baratos, entonces se consumen más. El situado de Potosí, bueno, cae por una cuestión militar, después de la batalla de Huaqui. Potosí deja ser parte de la zona del Río de la Plata, controlada por Buenos Aires, y se pierde esto que ya no era tanto, era 15% de los recursos. O sea, hay un episodio que es que Pueyrredón, en el año 1811, después de la batalla de Huaqui, se lleva el tesoro de Potosí. Esto es visto por la historiografía argentina como, es muy polémico, como algo patriótico. La historiografía boliviana, sobre todo la nueva historiografía boliviana, habla del saqueo de Pueyrredón y habla de las tropas de Buenos Aires saqueando todo, cosas horribles, para explicar en parte por qué Bolivia es un país independiente, ¿no? Entonces, estos impuestos al comercio exterior son la clave. Y Moreno, justamente, es uno de los que se ocupa más por reglamentar esos derechos. Es una persona que sabe mucho de estas cuestiones y se reglamenta. Esto se junta con una serie de ingresos que son de corto plazo. Por ejemplo, confiscaciones a la propiedad enemiga, a los que apoyaban a los españoles. Empréstitos forzosos. Bueno, ¿cuánto tiempo? Las confiscaciones llega un momento que no se pueden hacer más porque ya no hay más enemigos. Los empréstitos llega un momento que la gente ya no puede pagar más empréstitos. Entonces, esto va a generar una situación sumamente grave para el directorio de Pueyrredón. Pueyrredón realmente se va a ver en una situación fiscal muy grave, con desequilibrios fiscales enormes, pero es interesante, no sé si es por la experiencia de los asignados franceses o de los continentales de los Estados Unidos, no se hace una emisión desmesurada. Inclusive tampoco el crédito, el empréstito es tan grande. Son bastante conservadores, es decir, no hay inflación, que sería esperable que ocurriera en situaciones donde una guerra, como los Estados Unidos o en la Francia revolucionaria, lleva a la emisión desmesurada. Acá la verdad que no. Y entonces, bueno, Pueyrredón ya se les confiscó a los enemigos todo lo que se podía confiscar. Lo que comienza a hacer es aplicar empréstitos forzosos. Pero está en una situación grave. Le escribe una carta a San Martín en 1816, 1 de octubre.
le dice, espero que usted me abra en Chile un manantial de recursos porque de lo contrario nos acabará la necesidad. Es decir, espera que la expedición a Chile de San Martín genere recursos para estas arcas tan complicadas del Río de la Plata. Bueno, una figura que Gustavo conoce muy bien y seguramente va a nombrar, Güemes, habla de lo que difícil que le resulta generar recursos en la frontera norte. Bueno, así llegamos a la tercera etapa de la que les quería hablar, la formación de las provincias, que ya dije dónde estaba su origen fiscal, económico. Y lo que vamos a ver es la generación de una provincia muy rica, dos provincias más o menos, tres, el resto realmente muy pobres, por lo menos en términos fiscales. En la provincia de Buenos Aires se aplica una reforma fiscal en 1821 muy interesante. Es una reforma que lo que quiere es simplificar y mejorar la recaudación, que claramente está basada en los impuestos a la importación. Se sacan un montón de impuestos coloniales que eran muy premodernos, sisa, medianata, tributos extraordinarios. Un año después se va a sacar el diezmo. Y se aplica un derecho bastante liberal a la importación. Son 15% de algo que se llama ad valorem, si se hace una de lo que vale ese producto. Y esto tiene éxito. Es lo que se llama la feliz experiencia de Buenos Aires. Los recursos entre 1821 y 1825 son 25% más, crecen 25% en moneda corriente, pero no hay inflación. En 1826 la inflación va a ser enorme por la guerra con el Brasil. Es decir, lo que demuestran estos impuestos es que son muy exitosos mientras el puerto de Buenos Aires no esté bloqueado. Y el puerto de Buenos Aires va a estar bloqueado en la guerra con Brasil y después los bloqueos en la época de Rosas, el bloqueo anglo-francés, los dos bloqueos. Es decir, va a ser un impuesto exitoso pero sumamente sensible a los vaivenes de estos bloqueos. Esto hace que se piense en cobrar un impuesto directo. Estos son impuestos indirectos, ¿no? Se discute, se cobra un impuesto que se llama contribución directa, que es un impuesto muy poco importante, 2 o 3% de la recaudación. Básicamente esto es... En la Argentina se va a discutir mucho tiempo si se aplica un impuesto directo, pero el primer impuesto directo real va a ser el impuesto a la renta de 1932. O sea, estamos hablando de más de 100 años después de esto. El impuesto directo no tiene éxito en Argentina, en parte con razones bastante lógicas. El Estado es muy precario y no tiene capacidad de chequear lo que la gente gana, lo que la gente... En fin, hoy tiene problemas, imagínense lo que era el Estado en 1821. Estados Unidos tiene su primer impuesto directo, el income tax, en 1914 recién. O sea, los estados nuevos, como la Argentina, les resulta difícil cobrar un impuesto que no sea tener un agente en la aduana a la que se controla y a quién controla. En 1826 se produce una cuestión muy importante, que es que se vota la Constitución unitaria, que establece que los impuestos de las aduanas son nacionales, no son de las provincias que las recaudan. En 1826, la Constitución unitaria, con la presidencia de Rivadavia, una experiencia fallida, pero que genera una reacción primero de las provincias. La provincia que más recauda, sin duda, es la provincia de Buenos Aires, pero las demás todas viven también en parte de estos impuestos al comercio exterior, sobre todo, obviamente, las que son fronterizas, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos por concesión del Uruguay. Tanto que hay un representante en el Congreso que es Agüero, que dice, una nación no puede depender exclusivamente de las aduanas exteriores porque en casos de guerra como el presente, la guerra con el Brasil, se encuentra sin recursos. Es cierto, no hay otros. Las provincias en general, así como Buenos Aires tenía sus recursos principales de los impuestos a la importación,
van a tener de la vieja alcabala, que son las transacciones comerciales, una especie de impuesto a las ventas. Los impuestos a las ventas en Argentina no van a tener una recaudación muy importante hasta 1975 con la creación del IVA. O sea que estos impuestos no son lo poco que tiene la provincia, pero no generan, hasta 1975 no van a tener una presencia fuerte en la recaudación. Y va a explicar por qué estas provincias son bastante pobres. Guerra entre unitarios y federales. El proyecto original del Partido Federal era extremadamente confederacionista, es decir, autonomía total de cada provincia, inclusive en términos fiscales. Muy parecido a lo que va a ser el proyecto de los Estados Unidos del Sur, no el del Estado Federal, muy autonomista. Esto empieza a cambiar. Y en medio de la guerra, el Pacto Federal de 1831, que lo firman primero Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y después se adhiere Corrientes, y después se van a adherir todas las demás, establece que no, hay cosas que las provincias no van a manejar. Que hay una cosa que se llama Estado Federal, una institución. Y esto es una copia de Estados Unidos también, que tiene atribuciones por sobre las provincias en tres cuestiones. Relaciones exteriores, lógico, navegación de los ríos, en esa época era muy importante, no había ferrocarriles, el medio de transporte era fluvial y marítimo, y lo tercero, todas las aduanas que existen exteriores. La provincia que se resiste a cumplir esto es obviamente la provincia de Buenos Aires, que es la que recauda realmente más. Y Rosas, en una acción bastante inteligente, decide no rechazar esto de plano, sino dilatarlo. Y básicamente la respuesta de Rosas es la siguiente. Si se va a votar una constitución, el grueso de las provincias van a votar para que los impuestos de la aduana sean nacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dilatar la Constitución. El país no está en condiciones. No. Fíjense que mientras muchas provincias votan constituciones, la provincia de Buenos Aires no, porque es una mala palabra. Para darles un ejemplo de lo que es la recaudación aduanera, por ejemplo, en 1850, 3 minutos, uy, Dios mío, bueno, 4.300 millones de pesos, mientras que la contribución de la provincia que le sigue, 4.300, Córdoba 200, Entre Ríos 83, Tucumán 29, Salta, Gustavo, 43, 2.300 versus 43, 2.300.000, Jujuy 14.000. Bueno, llega la batalla de Caseros y se da lo que Rosas teme. Las provincias votan una constitución y aprueban el famoso artículo 4 que detestaba pensando Rosas, que dice: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación de las aduanas. Gravísimo. Buenos Aires rechaza esta constitución. En principio rechaza el acuerdo de San Nicolás, no participa de las reuniones de la Constitución y en la Convención Constituyente se da una discusión, porque, ojo, como Buenos Aires no participa, el resto de las provincias, muchas dicen, bueno, nos están sacando uno de nuestros ingresos, que son los derechos de importación y de exportación. Piensen que estamos en una situación muy de distintas unidades que entre sí se van poniendo impuestos, de Santa Fe a Córdoba, de Córdoba a Tucumán. Y Gorostiaga, que es el representante de Santiago del Estero, dice, bueno, la única forma de tener un Estado es que el Estado tenga recursos, y la única forma de tener recursos es con la aduana. Y entonces hay que apoyarlo, esto se apoya, hay un desbalance muy grande entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires recauda mucho, la Confederación recauda muy poco, como dice 4 veces más que las 13 provincias juntas. La Confederación intenta derechos diferenciales, esto no tiene éxito.
Y bueno, viene la batalla de Pavón. La batalla de Pavón, en buena medida, la gente de Buenos Aires, los gastos de la guerra con la Confederación son tan grandes que está dispuesta a conciliar, a hacer una unión para no seguir pagando esa guerra. Llega Mitre y Mitre va a ser un presidente que va a aplicar una política muy liberal de impuestos a las importaciones, pero va a aplicar lo que hoy llamamos retenciones de manera muy fuerte. Llegan a ser 32%, fíjense que para hoy es alto, sería la sociedad rural tallaría hoy con 32%. Que no existía, existe en 1866. Justo en el gobierno de Mitre, pero todavía no en el 64 son 32%. Las justificaciones que hay, la nueva estrella de la economía argentina es la lana da mucha renta. Bueno, pero es una justificación que va a haber generalmente cuando se aplican retenciones. Inclusive, cuando Buenos Aires se une a la Confederación con la reunión de 1860, se acuerda que en 1866 se van a quitar los derechos de la exportación por pedido de Buenos Aires. Pero resulta que Mitre aduce que estamos en medio de la guerra de Paraguay y entonces estamos en situación de emergencia, no se pueden quitar las retenciones y se hace una convención constituyente básicamente para cambiar el artículo 4 y que no saquen las retenciones. Y la última, en 2 minutos, la relación nación-provincia del orden conservador, por un lado impuestos a muy conocidos, al azúcar, el azúcar se producía con pocas ventajas comparativas, se la protege, esto permite que surja el azúcar en el noroeste, una serie, y creo que el experimento más interesante de tratar de darle a las provincias una situación más igualitaria con Buenos Aires viene de un personaje poco querido que es Juárez Celman. Empieza con los ferrocarriles por lugares muy distantes del país, tanto que dicen que son ferrocarriles a la luna, por ejemplo, uno de San Juan a Formosa, y la cuestión monetaria que es muy interesante. Monetaria, la ley de bancos garantidos. 1888, antes de la ley de bancos garantidos, o sea, el primer año que se aplica esto, pero todavía con la tendencia anterior, por ejemplo, Buenos Aires emite 34 millones de pesos, Santa Fe 5 millones de pesos, mucho menos, Salta 125.000 pesos, es lo que ya conocíamos. Ley de bancos garantidos, emisión de 1889, Buenos Aires 15, Santa Fe 10, 2/3, Córdoba 6, Tucumán 3, Salta 5 millones. Salta está emitiendo la tercera parte de lo que emite Buenos Aires. Esto genera un desbalance para Buenos Aires terrible. Para el interior es la gran oportunidad. Y esto viene acompañado de una estructura política. Obviamente Juárez Celman es un hombre muy apoyado por las provincias del interior. Creo que tiene un problema que es generalmente... no es la situación actual, los presidentes tienen gobernadores de la provincia de Buenos Aires con los que no se llevan bien. Y bueno, en 1887 Juárez Celman tiene una buena noticia que para su plan económico es muy mala, que es que su candidato Máximo Paz ha ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nos olvidamos de Dardo Rocha, que lo odiaba a Roca, o Carlos D'Amico, que lo odiaba a Roca. Bueno, el problema es que la provincia de Buenos Aires dice, yo quiero muchos ferrocarriles, como el interior, yo quiero muchos bancos, mucha emisión. Y esto explota una situación con un gasto muy grande. Y bueno, tenemos la crisis de 1890. O sea, este experimento de distribución en el interior no tuvo éxito por la crisis de 1890 y porque Buenos Aires se junta a ese experimento. Y después, bueno, para cerrar, lo que yo les decía, 1932, finalmente la Argentina tiene un impuesto directo, el impuesto a la renta, lo que es el impuesto a las ganancias. El impuesto a la renta, los impuestos directos son constitucionalmente impuestos provinciales. Por ejemplo, en la época de Mitre se había discutido, Elizalde discutía que los derechos a la exportación, las retenciones, eran directos, porque gravaba la producción.
Entonces lo debía cobrar la provincia de Buenos Aires. Mitre no quiere, Mitre es un hombre de la nación, no de la provincia, y aparece este impuesto. Entonces, ¿quién va a cobrar este impuesto a la renta? La nación decide que en la presidencia de Agustín P. Justo, que las provincias no tienen capacidad para recaudar ese impuesto. Entonces, la nación se va a hacer cargo de manera excepcional del cobro de esos impuestos, y en el año 1934 se hace la única y excepcional reunión de coparticipación en la cual el Estado Nacional decide arreglar con las provincias cómo les va a devolver este impuesto que constitucionalmente les corresponde, no el de derecho a las exportaciones e importaciones, pero este sí, bueno, como ustedes saben, ¿cuántas reuniones de coparticipación ya llevamos después de esta excepcional y única de 1934? Bueno, y así no se cierra una etapa, sino que empieza una etapa muy interesante. Muy bien, siguiendo con este método de una exposición de 20 minutos por cada uno de los participantes, el doctor Paz ahora va a dar otra visión del mismo problema que, me permito hacer el comentario, muchos deben haber sentido en sus oídos que estábamos hablando del presente. Se quedó en 1932, aquí Rocky. Bueno, muchísimas gracias al Club del Progreso, a Luis Alberto Romero, a los moderadores, a Eduardo Zimmerman y Eduardo Lázari, por la invitación. Es para mí un placer estar aquí, y a todos ustedes que están en la audiencia, ¿no? Yo voy a tomar otro recorrido que el de... ¿Se escucha bien? Que el de... Muy cerca, ¿no? Que el de Fernando Rocky. Y es más un recorrido político, pero además es un recorrido que nos lleva, los invito a ir un poco, a viajar por el interior del país, ¿no? Un recorrido que nos lleva a las provincias y que de alguna manera, como Alicia, cuando cruce el espejo, se iba a ver las cosas desde otro lado, desde donde generalmente no se ve. Es decir, no desde Buenos Aires, no desde las rentas nacionales, sino desde los reclamos, las demandas de las provincias, desde su constitución a comienzos del siglo XIX, ¿no? Mis preguntas son, bueno, ¿cómo se formó la nación argentina? ¿Qué papel en esa formación tuvieron las provincias? ¿Cómo fueron las relaciones entre esas provincias y el centro político, económico, cultural, formal e informal, que finalmente termina siendo Buenos Aires, ¿no? Recordemos que en 1880 Buenos Aires termina siendo definitivamente la capital de la República Argentina. Es el momento en que Buenos Aires encuentra su lugar dentro del concierto de las otras provincias, porque sí habría que decir que la provincia más díscola siempre es Buenos Aires. Lo que pasa es que puede ser díscola, mientras que las otras, por las razones que describió Rocky, les es más complicado, ¿no? Para seguir este derrotero y llevarlos muy lejos de Buenos Aires, quisiera empezar con una cita extraída de la que fue la primer historia provincial, como diría el historiador romano Tito Livio, ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad hasta los días en los que escribe el historiador que la publica, que es la historia de una provincia pequeña, que es Jujuy, la más alejada del centro político, cultural, económico que es Buenos Aires, ¿no? Dentro del esquema de las provincias del siglo XIX, de las famosas 14 provincias, ¿no? Esa historia está escrita por un miembro de una familia patricia de Jujuy llamado Joaquín Carrillo, un poco heredero de la familia Gorriti, ¿sí? Su tío bisabuelo había sido el famoso canónigo Gorriti, quien bendice la bandera en la Catedral de Jujuy. Y además allí hay una historia familiar muy interesante, me permito un minuto o 30 segundos, que es que Gorriti empieza en su exilio en Bolivia, él tiene que huir en 1831, cuando el experimento unitario finalmente termina cayendo en el interior a manos del avance de Facundo Quiroga, 1831-1832. Recuerden la caída del caballo del general Paz, ¿no? Y el derrumbe de la Liga Unitaria. Fernando mencionó el Pacto Federal, es en ese momento en que se firma, ¿no? Un poquito antes. Gorriti huye y allí empieza a recolectar documentos para escribir la historia de su provincia natal, ¿sí? Que en ese momento todavía se llamaba Salta,
Jujuy es una parte de Salta. Jujuy se independizará de Salta en 1834. Corrientes recolecta documentos, los pide, se los delega a su sobrino, que es un sacerdote, Escolástico Segada, se los delega a su sobrino, que es un juez federal de Jujuy, Macedonio Gras, y finalmente se los delega a su sobrino, que es el que escribe la historia, que es Joaquín Carrillo. ¿Sí? Un antropólogo se haría una fiesta con esto, porque es una traslación de una herencia familiar empezada hacia 1830 y que se concreta hacia 1880. ¿no? 1834, fin del 34. Sí, tal cual. Hay un acta de independencia y dice así. Si no dice autonomía, dice independencia. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero después, si hay preguntas, por supuesto. Carrillo decía, refiriéndose a su provincia natal, en la introducción, y debo decir que a partir de la década del 80, en muchas provincias empiezan a publicarse historias provinciales. Porque habida cuenta de que en el 80, los políticos provinciales se dan cuenta que existe algo cada vez más poderoso que se llama Estado Nacional, que reside en Buenos Aires, pero que no es lo mismo que Buenos Aires, ¿sí? Aunque muchas veces se confunde, lo que quieren es intentar de que sus secciones, como le llaman ellos, es decir, provincias, formen parte de ese colectivo que es la República Argentina, ¿no? La de Jujuy es la primera. Hay apuntes históricos provinciales previos de otras provincias, pero la primera en donde se empieza con la fundación de la ciudad y se termina el día que Carrillo la dejó de escribir, ¿no? y se publica. Curiosamente se publica en Buenos Aires y no en Jujuy. Dice así sobre su provincia: no es un imperio, no es tampoco una gran provincia, ni se trata de una capital de primer orden. Y esto es la parte que me interesa recalcar. Es un pueblo constituido en república y aliado a sus hermanos en sacrificios y tradiciones por una federación. Esta afirmación sobre una provincia argentina podría haber sido dicha sobre muchas de las otras provincias, ¿sí? Posiblemente no sobre Buenos Aires, porque era una gran provincia. Presupuestos mediante, ¿no? Pero la mayoría de las otras, sin duda. Los presupuestos que leyó Fernando son pruebas al canto, ¿no? Entonces, de aquí se derivan varias cosas. Lo primero me interesa ver es el origen de las provincias. Dice, es un pueblo constituido en república. ¿Cuándo surgieron esas provincias a la vida política argentina, no? Provincia es un antiguo término colonial que se utilizaba en el derecho colonial, en los documentos coloniales, para significar una reunión de diversas jurisdicciones. Así en México se llamaba las provincias interiores, ¿sí? A lo que quedaba al norte de Zacatecas, digamos, ¿no? Del norte, lo que hoy sería el sudoeste de los Estados Unidos. Esas eran las provincias interiores. Y así en otras jurisdicciones y virreinatos de la corona española, ¿no? Hay una constitución muy importante, en 1812, la Constitución de Cádiz, que incorpora el término provincia a la organización política, ¿sí? Y esas provincias son también territorios que abarcan varias ciudades, una es cabecera y ahí existe una especie de legislatura llamada Diputación Provincial, ¿sí? Por supuesto, el Río de la Plata, posteriormente Argentina, no sigue la Constitución de Cádiz, no la acepta, la rechaza, no manda diputados, ¿sí? Expulsa a los que vienen a tratar con ellos, en fin. Entonces, en el Río de la Plata, las provincias aparecen, en realidad, con el derrumbe del gobierno directorial en 1820. Fernando habló de Pueyrredón, no es el último director supremo, es el general Rondó, ¿no? Hay un congreso, el congreso cae, es decir, toda esa estructura política que se armó en 1810 en torno con el 25 de mayo, de juntas, y luego la representación ampliada, Junta Grande, a la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán, luego en Buenos Aires a partir de 1817, y ese gobierno derivado, que era el directorio, a partir de 1815, se derrumba por completo. Es decir, esas provincias, de una manera no automática, pero efectiva, y que responde a principios legales del derecho que se seguía en Europa y también en estas tierras, recuperan su soberanía. Es decir, cada una va a ser, como dice el canónigo Gorriti en 1811, y retoma su sobrino bisnieto, Carrillo, en 1880, cada una de esas provincias va a ser como una pequeña república que se gobierna a sí misma. Eso a partir de los años 50. Existían curatos previamente, ¿no? Curatos. Luego serán departamentos a partir de 1850. ¿Cómo?
Las preguntas les pido las reservemos para luego, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, cada una de estas unidades que se definen por lo general por aquellas que tienen un cabildo y que ejerce una jurisdicción sobre una área rural circundante que no tiene representación en ese cabildo. Solamente los vecinos, es decir, habitantes de la ciudad, y hay una definición muy lábil, ¿sí? Generalmente miembros de la familia más prominentes, pueden estar representados en ese cabildo, ¿sí? Que se elige a sí mismo. No hay elecciones generales hasta mediados de la década del 10, ¿no? Pero en 1820 esa estructura colapsa y con ella colapsará en buena medida también el cabildo, ¿sí? Las provincias empiezan a abolir los cabildos, en algunas de ellas los cabildos se transforman, esto es un proceso bastante complicado, se transforman en legislaturas. Y para 1800, pongámonos en 1822-23, las provincias tienen la siguiente estructura, o 24, porque es el Cabildo de Salta, que es uno de los últimos en abolirse. Las provincias tienen la siguiente estructura: una legislatura o representación provincial, ¿sí? Que se renueva periódicamente. En segundo lugar, un poder ejecutivo en la figura del gobernador, a veces llamado gobernador-intendente. Y en tercer lugar, un poder judicial que antes estaba en sede del cabildo, pero que se crea paralelo, digamos. En la justicia capitular, al abolirse el cabildo, no va a existir más, entonces deben crear una justicia de primera instancia y luego tribunales de alzada. ¿Cuán independientes eran estos del poder político del gobernador? Es una materia que se puede discutir en las preguntas, ¿no? Pero esto sería en todos los estatutos, constituciones, estatutos provisorios, salvo la provincia de Buenos Aires, que tiene las leyes fundamentales, hasta 1854, cuando da su constitución, se manejan de esta manera. Es decir, cuando Carrillo dice que es una república, esto es lo que quiere decir, ¿no? Es decir, las provincias asumen esa dispersión de una soberanía que antes estaba unida. Son las unidades mínimas de control, ¿sí?, jurisdiccional que tienen una ciudad dentro de un territorio dado por la historia en última instancia, ¿no? En donde lo interesante de este periodo, a partir del 20, porque como cambia la legitimidad, son repúblicas representativas, es que va a haber elecciones generales. Y es que, en segundo lugar, además de la población de la ciudad, también los habitantes de las áreas rurales van a participar o tienen el derecho de participar en esas elecciones, y sabemos que el derecho a voto, siguiendo las leyes fundamentales, la ley electoral de Buenos Aires, es muy generoso. No se puede hablar de sufragio universal, pero sí de un sufragio muy amplio, ¿no? Dentro de digamos, de las restricciones que tenía el sufragio en esos años, ¿no? La segunda parte que quiero rescatar de la cita, que dice, bueno, son repúblicas aliadas a sus hermanos. Claro, esta reversión de la soberanía lo que hace es crear suertes de átomos, ¿sí?, que de alguna manera reconocen alguna historia previa de unificación colonial, la primera década revolucionaria, pero que en este momento lo que son entidades políticas independientes, una de la otra, políticamente independientes, ¿no? Entonces, digo, ahí Carrillo, que escribe en 1880, fue en fin de la década del 70, dice, bueno, aliados, tiene que de alguna manera imaginarse cómo esos átomos, esto lo digo yo y no Carrillo, se juntan en una entidad política más amplia, ¿no? Y allí tenemos, lo que por otro lado aparece en el preámbulo de la Constitución, que son los pactos preexistentes, ¿no? Es decir, una serie de pactos, y el Pacto Federal es un poco la culminación de eso. Desde el año 1820, las provincias firman pactos entre ellas, ¿sí? Las provincias de Cuyo, las provincias del norte, la provincia de Buenos Aires con otras, Córdoba. Eso por un lado, pactos. Y en segundo lugar, la otra cosa donde una ve, la institución donde se ven esas alianzas, es en los congresos, ¿sí? El gran congreso, antes del constituyente de 1852-53, es el congreso del 24 al 27, que mencionó Fernando desde el punto de vista fiscal, que desde el punto de vista político es algo muy importante, porque después de los fracasos de la década de 1810, las provincias finalmente, ¿sí?, convocadas por la de Buenos Aires, y cuando las convoca Córdoba a comienzo de la década del 20, Buenos Aires va en buena medida a decir que no, ¿sí?, se avienen a enviar diputados a las provincias, al Congreso de 24 a 27, que termina siendo un estrepitoso fracaso desde el punto de vista constitucional, porque las provincias rechazan la Constitución centralista,
que les propone el Congreso del 24 al 27. La historia del Congreso es fascinante, hay una duplicación de los diputados de Buenos Aires, en fin, pero no me da el tiempo para referirme a ello. Lo que sí es cierto es que, siguiendo la línea familiar que yo busqué, Gorriti lo vive en carne propia, porque él es el enviado del Congreso a una de las provincias más recalcitrantes al centralismo, que es la provincia de Córdoba, ¿sí? Que después va a tener que experimentar con el general Paz, a partir del año 30, la Liga del Interior, ¿no? Y Gorriti es recibido por el gobernador Bustos con una frialdad absoluta, ¿sí? Él, con esa experiencia, cuando escribe sus memorias, va a decir que los caudillos federales son gobernadores de por vida, ¿sí? Es decir, no tiene ningún respeto institucional por ellos. Entonces, y el otro congreso va a ser el que viene luego de la caída de Rosas. Rosas se va a encargar sistemáticamente de, como dijo Fernando, de que no haya congresos, ¿sí? En una carta que le manda Quiroga, cuando Quiroga es enviado en el año 34 a mediar, a fines del 34, a mediar entre las provincias de Salta y Tucumán, que están con gobernadores federales, ¿sí? La experiencia unitaria ya ha caído. Con la caída del caballo de paz y su prisión, cae el proyecto unitario en el interior. Que no quiero decir con esto que en las provincias no haya grupos unitarios, ¿sí? Sobre todo en las provincias del norte, el unitarismo sobrevive. Pero esos dos gobernadores federales, Alejandro Heredia y don Pablo de la Torre, se están peleados a muerte, manda a Quiroga, y en esa carta que se llama la Carta de Hacienda de Figueroa, Rosas le dice, digamos, intenta convencer a Quiroga, no sabemos si lo convenció o no, porque no vuelve de su viaje, sabemos que lo asesinan en Barrancayaco, ¿no? De que el Congreso no debe ser convocado. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque políticamente hay, digamos, conflictos, todavía siguen lo que ellos llaman logistas, unitarios, aspirantes, ¿no? Sino que también las provincias no pueden pagar ese Congreso. Dice, en la gran República del Norte, cada una de las provincias se hace cargo de los gastos del Congreso General, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas tienen rentas de aduana. Las 13 estados primeros son todos marítimos, ¿no? Inclusive Filadelfia, Pensilvania. Filadelfia era un gran puerto, todo el resto también. Bueno, acá no, dice Rosas. La única es Buenos Aires. Es decir, es en última instancia una defensa a ultranza de los derechos de Buenos Aires, ¿no? La de Rosas. Todo esto termina en 1852 con el triunfo de Urquiza y con un nuevo papel para las provincias, ¿sí? No me voy a referir, porque no tengo tanto tiempo, Fernando ya lo dijo, qué pasa entre la Confederación y Buenos Aires, ¿sí? Lo que sí es que el triunfo de Pavón es muy interesante porque ahí las provincias, algunas reaccionan rápidamente, plegándose a Buenos Aires. Muchas de las provincias del norte no tienen ningún empacho en retirar la soberanía. Es decir, en una ley provincial, se le retira la soberanía al Congreso que está en Paraná y se la otorgamos al encargado de las relaciones exteriores, que es Mitre. Es decir, se pasan en última instancia de bando, ¿no? Uno puede mirar los documentos de las legislaturas de algunas provincias que hacen eso, ¿no? La tercera parte de la cita que me interesa... No, lo otro que quería decir como pregunta es cierto que los pactos son importantes, antes de pasar a la tercera cita, los pactos son importantes, son condición necesaria, pero no suficiente, porque la pregunta es, ¿por qué se firman pactos entre esas provincias y no con otras? ¿Sí? Muchas de las provincias, digamos, hay grupos políticos que tienen hasta muy a fines del siglo XIX la idea de unirse a otra unidad territorial, ¿sí? Por ejemplo, en Jujuy, en Salta, en algún momento, a unirse a Bolivia, ¿sí? Esto también daría que hablar, pero hay grupos que sostienen eso, ¿no? La tercera parte de la cita es que dice que son aliados de sus hermanos, y esta es la tercera parte, en sacrificios y tradiciones por una federación, ¿sí? Carrillo viene de una familia unitaria, ya nadie es unitario en 1880, son todos federales, ¿sí? Y federalistas, no confederacionistas, ¿sí? Creen en un Estado federal, como en los Estados Unidos, con un gobierno central que tiene rentas y que en última instancia las redistribuye. ¿Cuáles son esos sacrificios? Las provincias han hecho ingentes, enormes sacrificios durante la Guerra de la Independencia. Tal vez algunas más que otras. Carrillo escribe desde una que ha sido invadida 7 veces, ¿sí? Entonces, que después, cuando se levanta la polvareda de la guerra, cuando ya no hay más guerra, ¿sí? 1820, 21, ellos la última invasión de 1822,
bueno, 21 hay una que termina con la vida de Güemes. ¿Sí? Cuando se levanta la polvadera de guerra, esas provincias son más pobres. Las ciudades están destruidas. ¿Sí? Las descripciones de Salta, Jujuy, Tucumán, de los años, comienzo de los años 20, son ciudades casi devastadas, ¿no? Ha habido un bajón de la población. La producción agrícola está amesetada, la circulación de bienes también, es decir, han sufrido. Ese sufrimiento tiene que ser compensado de alguna manera. Y es ahí donde Carrillo, voy a saltear un poquito lo que tenía, no sé cuánto tengo, 5, bueno. Es ahí donde Carrillo elabora una idea que cualquier provincia, creo, del interior podría haber suscripto y que que es el primero que la dice y la dice de manera, por lo menos por escrito en una historia provincial, desde las provincias, y que la dice de una manera muy gráfica. Leo la cita, que es otra, y luego comento un poco. Dice así: si la revolución política y la independencia corrieron rápidas como el rayo, levantando los elementos de todo el país hasta sus confines, y él escribe desde un confín, ¿no? El hecho correlativo de la revolución social y del progreso industrial, estamos en el Club del Progreso, ¿verdad?, debía ser llevado allí con menos demora. Allí quiere decir en el interior, para servir como entonces a un interés nacional grandioso, como entonces durante la independencia. Es necesario auxiliar el movimiento que se interna. Es una necesidad ramificar las vías por las que marchan los elementos nuevos. Y agrega, el porvenir de las secciones argentinas, es decir, provincias, depende de un poco de buena voluntad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 1880, claro, existe ya. Buenos Aires ha sido derrotada por una coalición de gobernadores que ha impuesto un presidente que va a ser un presidente muy fuerte, que es el general Julio Roca. ¿Sí? Esa coalición de gobernadores está esperando algunos beneficios de parte de ese, digamos, de ese entramado, ¿sí?, de instituciones, hombres, que es el Estado Nacional. No es que no existiera previamente, existe, si quieren ustedes, desde la Confederación, desde 1852, desde el triunfo de Pavón y la presidencia de Mitre, pero aquí han doblegado a la principal provincia del país, la más díscola de todas, que es la de Buenos Aires. ¿Sí? Le han sacado la capital, ni más ni menos, ¿no? Recordemos que hasta ese momento las autoridades nacionales eran huéspedes de las autoridades provinciales, por la ley compromiso, ¿no? Es decir, lo que están esperando es que se derramen los beneficios del progreso sobre el resto del país. Desde el interior se ve cómo Buenos Aires, no solamente, sino también otras provincias del litoral, muy cercanas al comercio atlántico, comienzan a prosperar. 1880 ya hay caminos de hierro, los ferrocarriles. Esta imagen de esa penetración rápida a través de vías del progreso es la imagen del ferrocarril. La cara de ese progreso para las provincias del interior, porque van a acercar sus productos, sus producciones, es la del ferrocarril. ¿Sí? Si seguimos, en 1889, para la Exposición Universal de París, la comisión de la exposición le pide a cada provincia que haga no solamente un informe, ¿sí?, del estado de la población, el estado social, político, sino también un catálogo de los productos que puede enviar esa exposición. Algunos están publicados, son deliciosos, porque uno ve que mandan desde piedras, madera hasta lana de vicuña, en fin, etc. Y todas hacen eso, ¿no? Podría seguir un poco más, pero no sé. ¿Qué es lo que piden? ¿Sí? Bueno, justamente, buena voluntad. Y esa buena voluntad tiene que traducirse en algunas cosas. Subsidios, por ejemplo, para la construcción del ferrocarril, subsidios fiscales. Y muchas veces, si uno ve los presupuestos, la Tesorería Nacional subsidia directamente a las provincias. Si uno ve un presupuesto de una provincia chica, digamos, en la década del 80, el primero o segundo ítem, acá me meto en tu tema, el primero o segundo ítem se llama, de ingresos, subsidio nacional, que es un subsidio directo. Y después siempre hay otro que dice subsidio a las escuelas provinciales. Es decir, que viene por otro lado. Eso es transferencias directas de tesorería, no hay
cosa tal como participación federal a las provincias. El sistema político permite eso. Hay una, si quieren ustedes, como dice Natalio Botana, una sobrerepresentación de las provincias, tanto al principio en la Cámara de Diputados, hasta el censo del 95, como en el Senado, donde la representación es igualitaria. Las provincias tienen que aprovechar. Ahí aparecen figuras muy importantes, senadores consulares, que están 10 años en el Senado, haciendo lo que hoy llamaríamos lobby por sus propias provincias, consiguiendo, por ejemplo, que el tren, el ferrocarril, pase por la provincia de ellos y no la de al lado. Y se pelean por la prensa, contratando plumas de alquiler, ¿sí? Y puedo contar algunas cosas más, tratando de avanzar esa agenda de progreso en lo que podríamos llamar, con Carrillo, federalismo solidario, ¿sí? Lo que piden es buena voluntad por parte del Estado Nacional. Y con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora a continuar con nuestra dinámica, que consiste en que el doctor Rocky va a hacer observaciones, su visión sobre el panorama político. Básicamente hemos tenido un panorama económico y un panorama político del mismo proceso, sobre lo que ha dicho el doctor Paz. Y luego viceversa, y pasamos directamente a las preguntas y observaciones. La sobrerepresentación legislativa también parece estar hablando de hoy. Bueno, lo que expuso mi amigo Gustavo Paz muestra, en primer lugar, pensar a la economía sin la política es imposible. Hay que ser excesivamente estructuralista y no lo soy. Los datos que yo tomé de las finanzas de Salta, esa paupérrima finanza de Salta comparada con Buenos Aires, fueron hechas por Gustavo, son cálculos que hizo Gustavo y publicó. Es decir, es muy difícil considerar la economía sin la política, no hay forma. La cuestión del federalismo solidario me parece muy interesante porque tiene una base real, además de la contribución a la guerra, que es, Gustavo les habló del tema geográfico. En principio el federalismo creo que es el sistema de organización más complicado que hay en el mundo. El unitarismo es más fácil, el federalismo es complicado, fue complicado en Estados Unidos, llevó una guerra civil, es muy complicado. Pero es el sistema que se adopta. Pero hay una cuestión geográfica. Uno ve el mapa de lo que era Argentina en el siglo, a mediados del siglo XIX, sin la Patagonia, había un solo puerto marítimo, Buenos Aires. Estados Unidos tiene muchos puertos. Las 13 colonias tienen puertos originales, las 13. Acá una sola tiene puertos marítimos. Algunos que dicen si Uruguay hubiera sido parte de la Argentina, la cosa hubiera sido distinta, bueno, no, pero no lo fue. Pero el tema es que, como les dije, el grueso de la recaudación, por lo menos hasta Mitre, aunque sigue siendo el grueso, pero no tan grueso, es los derechos a la importación. Muchos de esos derechos que se cobran son mercancías que no son consumidas en Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, sino que son consumidas en el interior. Y entonces el interior dice, bueno, yo debo participar porque económicamente participo de esto. Entonces hay una cuestión y económica también real, en que las provincias quieran participar de esos derechos impuestos al comercio exterior. Y esto va a seguir por mucho tiempo. De hecho, hasta va a haber momentos a principios del siglo XX de que hay un proyecto de llevar trenes precintados a Mendoza para que a las mercaderías que van a Mendoza y que nadie salga del tren, tipo lo de Lenin, salga nadie ni nada, y en Mendoza se le va a cobrar los derechos a esa mercadería. Por supuesto, esto no tiene éxito. Entonces, yo creo que una expresión del federalismo solidario que habló Gustavo es el Estado federal. La Argentina no es un país ni unitario ni federal, claro, es cierto. Eso no es el confederacionismo original, autonomismo extremo.
pero tampoco es unitarismo. Es una solución intermedia en este complejo sistema que es el federalismo, con un Estado federal que tiene sobre todo atribuciones sobre lo que eran los recursos más importantes de ese momento, los va a tener sobre todo los demás después, con esto de no cobrar, de cobrar por las provincias el impuesto a las ganancias. Otra cuestión, pensando lo que decía Gustavo, la otra vez estaba viendo un programa de televisión y alguien, no importa quién, decía porque Buenos Aires con su unitarismo y el interior con su federalismo, yo decía todo al revés de lo que dice este hombre. Buenos Aires era la provincia más federal que había porque quería mantener sus recursos. Gorriti, la persona que nombró Gustavo, de Jujuy, era un súper unitario, porque las provincias quieren participar de las rentas de generales, quieren que las rentas de la aduana sean generales. Cuando se forma la Liga del Interior con Paz, obviamente no hay un programa económico, pero la política económica clara es, y está claramente escrito, los impuestos a las aduanas son nacionales. Además, hay una cuestión que es muy importante, que uno dice, bueno, ¿por qué Buenos Aires finalmente insistió tanto en unirse con la Confederación? Porque que la Confederación quisiera unirse con Buenos Aires en términos económicos es bastante claro. No tuvo éxito su política de derechos diferenciales, básicamente porque Buenos Aires tiene una red de comerciantes que no tiene Rosario, ¿no? Y es, la provincia de Buenos Aires tiene una obsesión comercial tan impresionante. Es una provincia que es llamada la provincia fenicia en esa época, y con bastante razón, porque está la obsesión comercial. Esto Eduardo Zimmermann quizás me pueda... que vota primero un código de comercio antes que el código civil. Porque quieren que estén claros los contratos, que esté establecido, que se respete. 1859, antes del Código Civil, antes de unirse con el resto de del país. En Buenos Aires, en el país se habría quedado lo que explicaba Gustavo. Es una situación de vacío legal muy, muy fuerte de a qué vamos a responder. O sea, para la justicia... para el derecho civil se usan las leyes de Indias, para lo comercial se usan las ordenanzas de la ciudad de Bilbao. Todo, por supuesto, cuando hay jurisprudencia, la jurisprudencia pesa, pero hay una obsesión. Y bueno, esta obsesión comercial, la guerra con la Confederación entre 1852 y 1859, que es la batalla de Cepeda, es muy costosa para Buenos Aires. Entonces hay un grupo en Buenos Aires que lo va a expresar claramente Bartolomé Mitre. No quiero negarle su idea de nación a Bartolomé Mitre, estoy viendo solamente la cuestión económica. Esto está muy caro, es preferible unirse a la Confederación. Total, nosotros vamos a manejar la política nacional. Grave error pensar que el único gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido constitucionalmente, que llega a ser presidente, es Mitre, nunca más hubo otro. Pero se piensa que sí, y bueno, hay que unirse a la Confederación, pero con una reforma constitucional a la Constitución del año 53, que es interesante porque habla de pactos preexistentes, sin nombrarlos. Es el pacto federal, como dijo Gustavo, la culminación. Lo que pasa es que no se lo nombra porque no se quiere indicar quiénes lo firmaron. Lo firmó Rosas. Nace un nuevo país en el 52, no hablemos de que seamos herederos de Rosas. Y entonces, ¿qué exige Buenos Aires en la Convención de 1860? Que la Constitución sea más federal, no más unitaria, más federal. Por ejemplo, las constituciones provinciales no tienen que ser aprobadas por el Congreso, como establecía la Constitución original del 53. La intervención federal se hace más difícil. Sabemos que después se va a hacer fácil, pero en teoría aparece más difícil. A Buenos Aires le dan 6 años el presupuesto que tenía. Bueno,
por el tema de haber dejado la aduana. Van a terminar las retenciones, los derechos de exportación, que sabemos que no se va a cumplir y el propio Mitre no lo va a cumplir en el año 66. Bueno, y para terminar esta historia, no hace mucho tiempo hubo 3 provincias que dijeron que ya la situación de excepción de 1932 no seguía, que fueron Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que quisieron, el que era presidente del ARBA, Santiago Montoya, bueno, podemos ahora cobrar los impuestos directos. Obviamente la Nación dijo que no, y empezamos a hablar de un tema que en términos políticos y económicos es el diario de hoy, ¿no? Perfecto. No. Bueno, un aplauso sin duda. Bueno, ahora al doctor Paz le toca confrontar con la visión, digamos, de que la economía es más importante que la política, ¿no? Porque lo que hasta ahora viene ganando la visión economista respecto del porqué de las guerras civiles. Incluso, bueno, vamos a ver si el doctor Paz contradice eso o lo afirma, con lo cual se va acabando el debate. Así que, por favor, confrontemos. Nos quieren hacer pelear y hace 30 años que somos amigos, así que es complicado. Sin duda la disparidad de recursos entre Buenos Aires y el resto es enorme, ¿no? Esa frase, ¿quién era? Carlos Tejedor, la de los 13 ranchos, ¿sí? Carlos Tejedor, el candidato a presidente en el año 1880, derrotado por Roca y sus aliados, gobernadores del interior, ¿no? La política o la economía. Yo estaba pensando, había notado algunas cosas. Sin duda, el aspecto fiscal es fundamental en esto, ¿no? Las provincias, por esa disparidad de recursos, necesitan para su desarrollo no de Buenos Aires, ya después de 1880, sino del Estado Nacional, ¿no? Que es distinto. Es una estructura que se eleva sobre el resto de las provincias. Por supuesto, recauda sus propias rentas y las distribuye de alguna manera más o menos arbitraria, ¿no? Y ahí la política es fundamental para esa distribución, porque esa distribución se hace en el presupuesto nacional, ¿no? Y el presupuesto nacional lo hace el Congreso. Y en el Congreso las provincias están muy representadas. Es la Cámara de Diputados, por la distribución de la población de ese entonces. Es cierto que Buenos Aires está creciendo, pero tienen que esperar el censo de 1869 hasta el 95 para que haya otro arreglo en cuanto a la distribución de los diputados, ¿no? Y ahí la cosa va a ser distinta. El 14 es el último, hasta el 47 está prohibido el censo. Claro, tal cual. Después viene 1914, 20 años después casi, y luego en 1947. Porque es ahí cuando se hace el reparto de las bancas a proporción de la población de las provincias, ¿no? Los senadores son siempre los mismos. Es decir, yo creo que la política es fundamental en el sentido de que, si bien el Estado Nacional es el que distribuye, no distribuye en un vacío, sino distribuye tratando de negociar con intereses y en última instancia con personas. Es una política entre el 80 y el centenario hecha por poca gente en última instancia, ¿no? Sin duda, en la base está el electorado, cuánto participaba, hay muchos estudios sobre eso, no es eso lo que nos compete hoy, pero sin duda el Senado, que es una estructura que responde al federalismo, ¿no? Y así fue pensada por los padres fundadores de la República Norteamericana, y en buena medida ese es el sistema que la Argentina adapta y adopta. Están siempre al pie del cañón para negociar algún beneficio para su provincia, ¿sí? Yo seguí la historia de un senador que se llama Senador Pérez. Casi que no tiene nombre propio. Es el senador por Jujuy, Domingo Teófilo Pérez. ¿Sí? El puente en Jujuy, bueno, ya no existe más, pero es el puente Pérez, que culmina en la avenida Senador Pérez. No tiene nombre, todos lo recuerdan como el senador Pérez. Ese señor estuvo en el Senado casi un cuarto de siglo y negocia muchos beneficios para su provincia lejana, pobre, ¿sí? Y hubiera seguido estando en el Senado, pero se muere en 1910 de un ataque cardíaco. Y luego no hay una figura tan fuerte como él en ningún momento.
Previamente había habido otro, un señor de nombre Sánchez de Bustamante, don Plácido Sánchez de Bustamante, también senador por Jujuy. Pero podemos hablar de otras figuras, Benito Villanueva por Mendoza, en fin, hay muchos. Esa gente es importante, hace la política, digamos, responde a los intereses de su provincia y modifica la manera en que el Estado Nacional reparte sus recursos, ¿sí? Entonces, la política creo que es fundamental para entender esto, al menos en el momento en el cual ese sistema político de representación nacional llega a la madurez, ¿sí? Que es a partir de 1880, cuando, digamos, el general Roca se hace cargo de los destinos de la presidencia, ¿no? Previamente uno podría discutirlo, además hay una guerra en el medio, que es la guerra de la Triple Alianza. Las provincias también reclaman, ¿sí? Porque mandan sus contingentes de soldados. Pero, sobre todo a partir de 1880, la política, cómo se negocian esos recursos, es fundamental, ¿no? Yo decía de los ferrocarriles, pasan por un lado, pasan por el otro. En 1886 está discutido, de la segunda mitad de los 80, discutiendo por dónde va a pasar el ferrocarril, que hoy es el ferrocarril Belgrano, ¿sí? Que se llama Central Norte. Es el Central Norte. Claro. Llega a Tucumán, ¿sí? Y después se disputan Salta y Jujuy por dónde va a pasar. La provincia de Salta se contrata a Paul Grusac para que le escriba artículos en el diario y dice, esa provincia de Jujuy semibárbara que ha tenido que ser reconquistada en la década de 1875. Es cierto, hubo un levantamiento indígena. Es una provincia muy díscola con el gobierno nacional, en la época de Avellaneda, ¿sí? Por esa provincia va a pasar, es imposible. Ahí, además dice, hay mucha población indígena. El senador por Jujuy, un señor de nombre Eugenio Tello, que finalmente va a terminar siendo gobernador de no era provincia, de un territorio nacional en el sur. Si van a Gaiman, la avenida principal se llama Eugenio Tello, señora Jujeño, le dice, el señor Grusac no tiene idea de lo que está hablando, porque aquí los indios se visten como personas normales, son gente que viste con saco, camisa, son indios civilizados, no como esos que están en las pampas, ¿sí? Entonces, hay toda una polémica. Finalmente, el senador Pérez contrata, para que vean la importancia de la política, contrata expertos, la provincia de Salta también, pero evidentemente los de Jujuy ponen el punto sobre las íes. El ferrocarril tiene un ramal a Salta, pero no pasa por Salta, ¿sí? La línea principal. Pasa por un lugar que se llama Güemes y ahí va hacia el norte, ¿sí? Porque el otro había sido por Salta y por la Quebrada del Toro, que es una quebrada, digamos, se va directamente de los valles calchaquíes a La Puna, ¿sí? Y de ahí al norte. Y habría habido un ramal a Jujuy. Es decir, no es... Los recursos están. El Estado Nacional pone el dinero para y contrata a los agrimensores, los ingenieros, etc. Digamos, el saber técnico para que se construya el ferrocarril. Pero por dónde pasa no es gratuito. Entonces ahí la política es fundamental, ¿no? Creo yo. Tenía otras cosas que decir para los impuestos, pero no sé si... Bueno, la otra cosa es muy difícil recaudar impuestos, lo sabemos hoy, ¿no? También es difícil pagarlos, pero en fin... O costoso. Pero estas provincias tenían muy poco, sobre todo en la del siglo XIX, muy poca capacidad de presión. Esos estados son muy escuálidos, ¿no? Cuando uno ve las nóminas de los empleados públicos, son muy pocos. Claro, generalmente las provincias, cuando se nacionalizan las aduanas, que es por el acuerdo de San Nicolás, las provincias se quedan sin recursos. Es muy impresionante. Y entonces el gobierno nacional... la Confederación Argentina en última instancia, ¿no? Buenos Aires se separa, da una ley que se llama de contribución directa, ¿sí? Entonces, ¿qué permite? Permite que las provincias recauden y digamos, organicen sus impuestos a la propiedad inmueble, de la cual se supone que tienen que vivir. Es muy difícil de cobrar. Entonces, lo que hacen es generalmente arriendan esos impuestos, ¿sí? Primero es difícil tasar. Hay mucha resistencia, en fin, hay comisiones, hay mucha subvaluación en todas las provincias. La provincia de Buenos Aires, como dijo Fernando, cobra esto de los años 20, va subiendo la importancia de ese impuesto, pero en las provincias interiores es muy complicado no solamente digamos, hacer la evaluación de las propiedades, sino en segundo lugar, cobrar una vez que está hecha esa evaluación. Y generalmente se utiliza ese sistema que se llama tax farming, que es por concesiones a particulares, a los cuales se da un porcentaje de lo recaudado. Muchas veces esos particulares, como antes
de la aparición del Estado Nacional, cuando las provincias eran independientes, en época de Rosas, diríamos, los comerciantes. Las provincias siempre viven en penuria económica. Los comerciantes adelantan dinero a cambio de favores aduaneros. A partir de la década del 50, lo que hacen es quienes se encargan de la recaudación, concesionarios privados, adelantan dinero y el Estado no sabe cuánto va a recaudar. Entonces pone un tope de, bueno, si me dan X, ya está. El resto, lo que creen más allá, es para ustedes. Y era una manera de recaudar. Es decir, es muy difícil que las provincias vivan en un sistema como tal, ¿no? Entonces, nuevamente, la variable política es importante porque allí, en esas provincias, el Estado es muy pequeño y no tiene capacidad de presión sobre la población, ¿no? En fin, podríamos seguir, pero gracias. Muy chiquitito. Para conciliar política y economía, la Declaración de la Independencia de 1816, en la casa, que es una casa particular, es la aduana. El Estado la alquila para que sea la aduana, o sea que es bastante interesante. Bueno, muy bien. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Insisto con esta idea que casi, si uno abstrae los tiempos, la Argentina sigue sumida en debates bastante similares desde 1810 hasta ahora, ¿no? Ese es un dato bastante interesante. ¿Tienen ustedes papelitos para hacer las preguntas? Bueno, si quieren enviar... Muy bien. Sí, yo me encargo de hacer las preguntas. Un comentario que quiero hacer, que me sorprendió mucho porque no lo tenía en cuenta históricamente, es que, por ejemplo, hay un dato que es exactamente igual que lo que contaba el doctor Paz, que es la sobrerepresentación del interior en el Congreso. Hoy la Argentina, por ejemplo, en el Congreso, la provincia de Buenos Aires, desde 1986 no se toca la representación a pesar de los censos, ¿no? O sea, el Congreso divide los diputados según una ley que dictó Viñone y nunca ha sido modificada y no se cumple con la Constitución porque no se modifica. Hoy la provincia de Buenos Aires tendría que tener 100 diputados y tiene 70. Y hay 12 provincias que tienen 5 diputados sin tener población para tenerlos, por una ley que determinó que las provincias chicas tenían que tener 5 por lo menos, cuando el Congreso, como muy bien dijo el doctor Paz, el Senado ya estableció la igualdad jurídica de las provincias, es decir que eso es muy impresionante, así que lo único que esperemos es que la gobernadora no presente una demanda que presente una demanda en la Corte declarando la inconstitucionalidad del reparto proporcional de diputados porque no está en relación con la población. Digo, fíjense que es un tema que aquí parecía que estábamos tocando algo histórico y es un tema que hoy nadie debate, ni siquiera los perjudicados. Es muy interesante. Permítanme ponerme los anteojos. Aquí tenemos, ¿es previsible que pueda mantenerse integrada territorialmente la Argentina? Es una pregunta dura. ¿O su destino es la desintegración en varios países? Aquí dice quien hizo la pregunta, 6 países que tienen 4 de ellos alianzas naturales con los países limítrofes. Esto es para el doctor Paz. En la Argentina conviven 6 naciones, la Patagonia, Cuyo, Centro, Norte, NEA y Buenos Aires. ¿Existe el federalismo solidario? ¿No existe? ¿Una geografía tan vasta, tan poca población puede mantenerse unida? Es toda una pregunta. Es decir, tal vez tendría que empezar por lo de conviven 6 naciones. No sé quién hizo la pregunta. No sé si... Yo no llegaría tanto a llamar naciones a eso, ¿no? Podemos llamarlo regiones tal vez. Me parece que sobre todo el desarrollo desde el siglo XIX, desde el momento en que nosotros estábamos un poco retratando, se ha desarrollado una nación argentina.
en torno de, bueno, cuestiones fiscales, la coparticipación federal puede ser inequitativa o no, pero en segundo lugar hay cuestiones culturales, nosotros no hablamos nada de eso, ¿no? Yo recuerdo que en el 2001 yo vivía afuera y... Uno. Me imagino que sí, no sé si se escuchó la pregunta. Dice, Neuquén es, no sé cómo... No hagamos preguntas orales, vamos a debatir sobre un solo tema y el tiempo no nos permite hacerlo. No, el señor decía sobre la Patagonia, Neuquén, que tiene una reserva de gas la segunda más grande del mundo. Sí, es posible. Lo que sí es cierto es que sin el Estado argentino, no sé, la Patagonia, de dónde estaría, ¿no? Porque eso, ustedes tuvieron una sesión sobre lo que se llamó la conquista del desierto, la incorporación de la Patagonia. Bueno, entonces ahí eso fue algo que hizo justamente el Ejército Nacional, nos guste o no, cuáles fueron sus características y sus consecuencias, de todos modos así fue, ¿no? Entonces, llamar seis naciones, ¿se puede desintegrar? No, digamos, es un país tan imprevisible, pueden pasar muchas cosas. Calculo que no, porque tenemos una historia muy fuerte en común, características culturales en común, muchos intereses cruzados en común, fiscales, financieros, mercantiles, pero también intereses, si quieren ustedes, relaciones de tipo familiares, culturales, en fin, hay algo que ya en el siglo XX, sí, en el siglo XIX, ser argentino era una suerte de invención, en el siglo XX, XXI ya, es creo que un dato de la realidad, ¿no? En el siglo XIX sí se podía pensar eso, y de hecho se pensó. Cuando en los años rosistas, en algunas provincias del norte, algunos de los grupos políticos no federales, o por lo menos no federales, porteñistas, piensan en anexarse a otra república, como la República de Bolivia, o inclusive cuando las provincias del litoral, ¿no?, firman tratados con otras potencias, bueno, la posibilidad existe, ¿no? Lo mismo ocurrió en Brasil, ¿sí?, en los años del 31 y del 41, hay muchas rebeliones regionales, la más conocida para nosotros es la de la Río Grande do Sul, ¿no?, que en buena medida Rosa fomenta, también que se hubiera... Y eso que no había tenido una transición política tan complicada el Brasil como la Argentina desde la colonia de la independencia, porque pasa de un rey a un emperador, ¿no? Con lo cual, y de todos modos, existen esa posibilidad. Y lo mismo se puede decir de Colombia, y bueno, en fin. México sufre un enorme desgarramiento, ahí hay la intervención de una potencia extranjera. Es decir, pero hoy creo que ya, por razones... y múltiple índole, ¿no? No solamente económicas, sino culturales, y eso es más inasible, pero digo, de sentimiento. Yo decía, recuerdo en el 2001, yo vivía en los Estados Unidos, estaba acá de visita, cuando el país parecía caerse, y yo vivo en un edificio grande, y durante toda la noche, una noche, sonó el himno nacional argentino a todo lo que daba. Era una manera de decir basta, y esto es lo que nos une. A mí eso recuerdo, después de haberme pasado muchos años afuera, me conmovió. Porque quería decir que todavía, a pesar de en ese momento, la Argentina estaba ahí, ¿no? Estaba viva. Tal vez es algo más que apela al sentimiento, ¿no? Sí, sí. Quería decir algo sobre esto que mencionó Gustavo la pasada, sobre los aspectos culturales, o lo que podemos llamar las identidades, sobre los cuales no hemos dicho o no han dicho mucho por falta de tiempo. Hablamos de los factores estructurales. Fernando, ambos recordaron bien la diferencia con los Estados Unidos. 13 colonias que tienen salida al mar versus este embudo que termina en Buenos Aires. Lo que Sarmiento llamaba la constitución del suelo. No culpemos tanto a Rivadavia de qué es lo que pasa con Buenos Aires y el interior, miremos el mapa. Hay una constitución del suelo que parece imponerse a nosotros. Hablamos también de factores económicos y políticos, de diseño institucional. Y ahí también nos queda un poco pendiente los enormes debates que hubo sobre lo apropiado o inapropiado del modelo norteamericano para el diseño institucional argentino y hasta dónde se extendía o no. Pero se dijo poco sobre el factor de la identidad y yo creo que a mí me parece que ahí hay dos cuestiones interesantes. Uno, algo que se desprende de las dos presentaciones, es la fluidez de las identidades.
estamos acostumbrados a pensar en una identidad como algo esencial, una especie de esencialismo que nos marca a fuego desde el nacimiento en algún momento de la historia, y en realidad vemos que las identidades son fluidas, van cambiando. La gente puede sentirse hoy de una manera y mañana de otra. Esto me parece interesante y querría ver si pueden decir algo más sobre eso. Y lo segundo es que las identidades son también construidas y que los estados invierten enormes sumas de recursos, de tiempo y de esfuerzo en forjar y fortalecer identidades. Y que esta es también una dimensión importante del federalismo argentino y de las relaciones entre nación y provincias. Quería ver si podían agregar algo sobre eso también. No, siguiendo a Gustavo y respondiendo en parte también a Eduardo Zimmerman. La desintegración regional creo que no es un tema hoy en la Argentina. Y pensemos en el momento que, ¿por qué no se balcanizó este país? ¿Por qué no fue una América Central en la década de 1810 y de 1820 en adelante? Ahí es muy interesante el tema. Había una guerra común, una participación. La verdad que había algo que hizo que no se mantuviera, que no se generara una América Central, como se vio en América Central. Creo que esto se refuerza por lo que acaba de decir Eduardo. El plan de educación de 1908 que inicia Ramos Mejía, de argentinizar con ese fanatismo, que todo lo mejor es argentino, que estaba pensado en parte para los hijos de los inmigrantes, estaba pensado también para las diferencias regionales. Y esto generó un fanatismo. Algunos dirán que esa educación fue demasiado fanática. Bueno, pero en términos de argentinidad, la Argentina no tiene... De hecho, los españoles que vienen acá dicen, ¿cómo acá no? Los jujeños se consideran argentinos, los chaqueños. En España pasa algo distinto. Bueno, acá no hubo un esfuerzo muy fuerte del Estado, y esto aparte la provincia de Buenos Aires no es la provincia de Buenos Aires del siglo XIX. El Gran Buenos Aires es el interior. Tiene los problemas del interior, la población del interior ya no es la provincia de Buenos Aires del siglo XIX, ¿no? Sí. Bueno, identidades, fundamental. Son construidas sin duda, ¿no? No había una identidad argentina antes de 1850, inclusive 80. Había, sí, patrias chicas, ¿no? Que son las provincias. Pero es muy interesante, dos momentos del extremo norte argentino. En 1837... la República de Bolivia, la Confederación Peruana Boliviana declara la guerra a la Confederación Argentina y a Chile, ¿sí? Quien va a definir la guerra es Chile, pero bueno, tropas de la Confederación Peruana Boliviana invaden parte de la provincia de Jujuy hasta Humahuaca y la incorporan como departamento de la República de Bolivia. Cuando uno ve la documentación, la mayoría de la población que vive ahí, ¿sí? Estaba muy contenta de que pasaran a la República Boliviana. No es muy simpático poder decir, no se definían como argentinos, sino que se definían como jujeños, y en realidad muchos de ellos eran indígenas que pensaban que podían respetárseles las formas comunitarias de organización y de propiedad de la tierra. Yo, como un muy jovencito graduado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, fui con unos antropólogos y arqueólogos a hacer una recorrida por la Puna de Jujuy en 1986. ¿Sí? Tengo buena memoria, por eso todavía me acuerdo, pero hace muchos años, y recuerdo que llegamos al pueblo de Casabindo, pueblo interesantísimo, al cual vale la pena ir, en plena Puna de Jujuy. Los antropólogos, yo era muy jovencito, me quedaba callado, y además historiador, estaba prestado ahí. Los antropólogos preguntaban si ellos eran indios, si quiénes eran los indios, en fin. Estamos antes del revival de los pueblos originarios, que es del 90 en adelante, ¿no? Y decían, no, nosotros no somos indios, los indios están allá, mostraban a las montañas, los indios son los antiguos, es decir, la gente... ¿Cuándo los antropólogos, de una manera para mí demasiado insistente, les preguntaban, ellos dijeron, no, nosotros no somos indios. Indios son los bolivianos, nosotros somos argentinos. Y esa respuesta a mí me quedó clavada desde ese momento hasta hoy, porque pensé, algo pasó, ¿sí?, entre el siglo XIX y 1986, que hace que esta población tan alejada de los centros de poder, inclusive de la capital de Jujuy, en aquel momento era difícil de llegar ahí, ¿no? Todavía había tren, pero no por muchos años más, se
identifica como tales, identifica como argentinos. Hablaban castellano, acento distinto, pero igual que yo y cualquiera de todos nosotros, ¿no? Y además se identificaba con un colectivo en el cual estábamos incluidos todos los que estábamos ahí, que es la Argentina. Educación, las escuelas, eso es fundamental, ¿no? Creo yo. Muy bien, esta pregunta sin duda para el doctor Rocky. ¿No cree que algunas provincias son inviables económicamente? Catamarca, La Rioja, Misiones, Santa Cruz. El problema en términos abstractos puede ser, en términos prácticos es literalmente imposible pensar en otra cosa. O sea, hubo proyectos de por qué no se unían las 5 provincias del noroeste, haciendo una legislatura única. Bueno, justamente en términos políticos el beneficio es tan menor respecto del costo tan tremendo que tendría en términos políticos que es así. Uno cuando ve en qué gastan, por ejemplo, el porcentaje de gasto público o el porcentaje de empleo público que hay en las provincias más pobres, aún en las de la Patagonia, es enorme, es realmente enorme. El tema me parece que no tiene sentido plantearlo porque significaría en términos políticos disgregar una provincia. Piensen, las provincias anteceden al Estado Nacional. Ellas crearon el Estado Nacional. O sea, sería destruir la historia, es tal el desbarajuste que no... Esto es mentalidad economista. Cuando uno hace algo, siempre hay que considerar no solo el beneficio, sino el costo. Y cuando el costo supera el beneficio, mejor no hacerlo. La diferencia con los 13 estados de los Estados Unidos no solo es por tener aduana, también tenían mayor autonomía porque cada una trataba directamente con el rey, lo que les dio una autonomía que, en cambio, la América hispana solo trataban con el virrey. Es absolutamente cierto. Esa es una de las grandes diferencias. La otra diferencia es que tenían asambleas electivas de entrada. No eran como el Cabildo, que era una institución que se mordía la cola, ¿no? El que salía elegía al entrante, sino que había elecciones periódicas de renovación de la Cámara y la franquicia electoral, es decir, quién votaba y quién no, era bastante generosa. Por supuesto, hay una condición étnica, racial, tienen que ser blancos, hombres, de cierta edad y con cierta renta, pero eso, qué sé yo, en un lugar como Virginia era el 70% de los blancos y en un lugar como Massachusetts era el 80%. Es decir, y eso también les da cierta autonomía para poder negociar algunas cosas con el imperio, ¿no? Y así es como comienza la revolución, imponiéndose, digamos, oponiéndose a la imposición de gravámenes que consideraban que no debería imponer la corona, ¿no? Y el parlamento. Así que es absolutamente cierto. Sí. La situación de Estados Unidos cuando declara independencia en términos de Estado es como la Argentina en 1852. Ya las legislaturas funcionaban. Acá todavía hay que crear las provincias. Los estados funcionaban, las legislaturas funcionaban. Por eso la organización política fue mucho más rápida. Y además... el tema es que en Estados Unidos cada estado generalmente tiene intereses distintos. Por ejemplo, Pensilvania es el puerto, pero también es la frontera. Rhode Island es solamente el puerto, pero tiene muchos... En cambio, en la Argentina hay 13 provincias con un interés y Buenos Aires con otro. Es decir, el conflicto es mucho más fuerte porque Buenos Aires es la única provincia que tiene una aduana que es la principal fuente de ingreso del Estado, que es superavitaria. Entonces es 13 ranchos, como decía Tejedor, versus 1. Voy a introducir una pregunta a los fines de provocar un poquito a los disertantes, porque Mitre compró la victoria de Pavón. Lo dijo Fernando, es economía eso. No. Es economía. Lo dijo Fernando. Es de economía, no. Economía Eso que por lo que hizo Urquiza, supongo, porque Urquiza se retira. Dejando de lado la broma, la idea es, digamos, ahí hay un proceso muy interesante de un gran triunfo militar de la Confederación que pareciera poner en manos de Urquiza el arbitrio de cómo se organiza el país con Buenos Aires adentro y una
pequeñez, visto lo que estaba en juego, como fue el rechazo de los diplomas de los diputados, termina en una dramática batalla en la que cambia totalmente el panorama. ¿Qué fue lo que pasó? Puse lo de la compra de Urquiza porque forma parte de los mitos argentinos, pero ¿qué fue lo que dramáticamente cambió la situación para que se produjera, digamos, una situación que Mitre llegó a Pavón no pensando que iba a terminar siendo el árbitro? Bueno, en principio el presidente de la Confederación no era Urquiza, sino que era Derqui. Derqui, como usualmente hacen muchos presidentes que le deben su elección al anterior, lo primero que hace es traicionarlo. Lo primero que hace Derqui es traicionar a Urquiza, hacer alianzas en contra de Urquiza. No veo por qué Urquiza tuviera tanto fanatismo por apoyar al gobierno de Derqui en la batalla de Pavón, porque es cierto, lo que decía de batalla es que Urquiza no participa, pero la verdad que no lo veo como una traición ideológica, sino más bien una cuestión, porque claro, en Cepeda sí porque era Urquiza, pero ahora ya no. Quizá es interesante ver que siempre aún en esas instancias que se ponen en un carácter fundacional hay intereses en juego, políticos, económicos, digo, porque muchas veces quizá como en este rasgo identitario que nos ha dado la educación escolar, donde la Revolución de Mayo parece ser un encuentro de 9 muchachos que se encuentran a tomar el té y les va bien y siguen adelante, entonces después deciden incorporar algunos más y sale la junta y después como eran muchos mejor lo dejamos en 3 y cuando eran 3 y no, en realidad digamos, ahí sí los argentinos arrastramos como el defecto de una educación histórica muy escolar donde todo está organizado. Es decir, en realidad, digamos, fíjense que Sarmiento, que derrota a Mitre en la elección, porque Mitre, el candidato de Mitre es Elizalde, para la historia escolar son las 3 presidencias fundadoras de 3 muchachos que estaban de acuerdo. Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y, digamos, ahí, por eso yo les preguntaba esta idea de salir donde, y vos planteaste algo muy interesante, que es que Urquiza en una de esas no tenía ningún interés en sacrificarse por un tipo que en el año y medio anterior lo había traicionado de todas las maneras posibles, ¿no? Digo, en ese sentido, y Sarmiento no tiene ningún empacho en ir a negociar con Urquiza para tener más sustento político porque su enemigo era Mitre. Y sin embargo, la historia nos lo presenta casi como una sucesión de gente que estaba de acuerdo, ¿no? Es decir, ahí los historiadores hemos cometido el desliz de presentar con menos conflictos de los que hubo la historia contada. Que no somos los historiadores, el problema es la versión que llega a la escuela, ¿no? Que es muy distinta. Los historiadores muchas veces ponemos el punto sobre las cuestiones conflictivas, pero luego los relatos escolares son otros, ¿no? Nosotros hemos escrito para diferentes editoriales algunos manuales en nuestra juventud y tratábamos de hacer eso, ¿no? ¿Qué quedó de eso? No lo sé, porque ya no se publicaron más esos manuales, para editoriales que tenían incidencia en la enseñanza secundaria, ¿no? Pero es muy difícil llevar un relato tan conflictivo a un relato escolar un poco más sencillo, ¿no? Entonces, yo no sé si... o sea, estamos en la polémica, ¿no? No, es perfecto. Cuando dije los historiadores escolares, porque además muchas veces se escribe algo y el editor dice, achiquemos un poquito el conflicto. Y no, estamos en el medio del combate de San Lorenzo. No te van a entender, bueno, es el fuerte, pero digo, es una tensión. No, quería decir algo sobre este punto de
el debate entre historiadores, la divulgación escolar y la manera en la que discutimos a veces el tema del federalismo, que se convierte muy rápidamente en una especie de Boca River. Es Buenos Aires contra el interior. Y en el fondo yo creo que Fernando dijo a la pasada algo que es bien cierto. El federalismo es un sistema complicado. Es un sistema complicado acá, es un sistema complicado en Estados Unidos. Fue complicado acá, conflictivo, y fue complicado en Estados Unidos, donde incluso mucho antes de llegar a la guerra de secesión, produjo toda clase de discusiones y debates en torno a la capacidad de los estados los estados provinciales, quiero decir, de anular actos del Congreso Federal, discutir la tarifa y el arancel, y por supuesto finalmente el tema de la esclavitud que llevó a la guerra, pero funcionaba de manera muy complicada, funciona hasta el día de hoy de manera complicada, la expresión states' rights, los derechos de los estados. En Estados Unidos todavía hoy prende luces de alarma continuamente. Entonces creo que sería bueno en ese proceso de complejizar un poquito la manera en la que discutimos el federalismo, incluso en las escuelas, recordar esto, que es un sistema institucional complejo, que no es un Boca River y que es el sistema de todos los argentinos, en las provincias, en Buenos Aires y en toda la nación, y que demanda cierta atención y cuidado porque es un sistema sofisticado y complejo. Muy bien. ¿Cuánto costó la guerra del Paraguay y cómo se financió? Estuvieron. Bueno, obviamente tuvo dos costos, ¿no? El costo económico y el costo humano. El costo humano fue muy grande para la Argentina, básicamente fue muy grande para la provincia de Buenos Aires. Llega un momento en que piensen que es una guerra que estuvieron ya hablando de esto, así que se piensa que va a ser corta, va a ser larga, se trata de reclutar en el interior y esto genera las rebeliones de Felipe Varela. Ahora, el país que pagó más por la guerra fue Brasil, que a todo esto Brasil fue el país que terminó la guerra. La Argentina a partir del año 68 prácticamente se retira de la guerra con Sarmiento. Y se paga en parte con empréstitos externos también, y muchos préstamos de Brasil. La Argentina del año 1857, o sea, el Estado de Buenos Aires, comienza a arreglar el default que había hecho Dorrego en 1827 de la deuda de Baring, que era una deuda de la provincia de Buenos Aires, no era de la Argentina. O sea, en 1857 Argentina entra de nuevo en el circuito internacional. La verdad que el Mitre no es un gran tomador de deuda, el gran tomador de deuda va a ser Sarmiento. La deuda pública es enorme con Sarmiento, creo que la gasta bien. El tema no es endeudarse, como uno tiene un negocio, está bien, tiene una pequeña industria, endeudarse. Ahora si lo gasta en irse a Miami, pero si lo gasta en reinvertir, creo que Sarmiento gastó muy bien. Y una cosita es cómo generan las guerras en un lugar que no está en el teatro de la guerra, porque la guerra, después de lo de Corrientes, que dura meses, pasa al Paraguay, es que genera una tremenda reactivación económica en la zona de Buenos Aires y Corrientes. Corrientes vive un boom económico que parece más o menos Japón cuando vino la guerra de Corea, que estaba cerca, no estaba en el teatro. Corrientes tiene un boom económico y Buenos Aires también, del partido, claro, porque empieza gente que tiene que hacer calzados para el Estado, uniformes. Interesante, hay mucha entrada de dinero brasileño porque Brasil no puede proveer ese ejército, no hay transporte. El gran proveedor de ese ejército es la Argentina. En ese sentido hay un beneficio. Ahora, tiene un costo humano impresionante, ¿no? Muy bien, acá una duda, cuando se habló de los bancos garantidos o garantidos, en la época de Juárez Celman, ¿quién lo garantizaba? El Banco Nacional. Las provincias, que interesante, la única provincia que no tiene un banco garantido es Jujuy, y no sé exactamente por qué. Todas las demás emiten mucho. Hacían un depósito en oro en el Banco Nacional, que no era el 100% de la emisión. Pero como todas las cosas... Claro, el Banco Nacional, el Banco de la Nación va a surgir cuando quiebran los dos grandes bancos que se pelean entre sí, el Banco de la Provincia y el Banco Nacional. Ahora, como ocurren las cuestiones en la Argentina,
se emite muy por encima de lo que debería emitirse con el respaldo. E inclusive aparecen lo que se llaman emisiones clandestinas. Hay un famoso caso de la provincia de Catamarca en donde se ha emitido clandestinamente moneda que está circulando. Era una moneda muy interesante. Lástima que no tengo una imagen, pero porque la idea era que todas las provincias pudieran compartir la misma moneda. Porque había monedas provinciales antes, pero no las aceptaban en el resto. La de Córdoba no se aceptaba en Buenos Aires y de Salta no se aceptaba en Córdoba. Eran todas iguales con la cara del almirante Brown, no sé por qué, y decía provincia de La Rioja, provincia de Salta, provincia de Buenos Aires. Eran así medio rosa y era para dar la idea de que la de Catamarca podía ser bien Corrientes. No, pero se emitió muy por encima, ¿no? Pero bueno, esta es una característica tan argentina. Sí, sí, podemos ver ciertas tradiciones. Bueno, y aquí llegaríamos a la última pregunta. Bueno, ¿en función de qué necesidades hacían las provincias sus presupuestos y cómo respondía el Poder Central? Dos momentos. Nosotros hablamos del largo siglo XIX en última instancia. Antes de la aparición del Estado Nacional, cuando uno ve un presupuesto provincial, como dijo Fernando, eran realmente magros, salvo de la provincia de Buenos Aires. La recaudación, por lo general, mayor venía de lo que se llamaba impuestos al comercio, aduanas y otros impuestos menores, papel sellado un poco, ¿no? Y el gasto, sobre todo en las décadas del 30, baja un poquito en los 40, son los gastos de guerra, más que la administración pública. Los gastos de mantenimiento de milicias, digamos, como en la década del 30 hay guerra constante, ¿sí? Y hasta el 41, en todas las provincias del interior, los gastos de guerra insumen largamente más de la mitad de un presupuesto provincial, ¿no? Claro, cuando el Estado Nacional, digamos, el ejército se nacionaliza, las milicias provinciales pasan a ser guardias nacionales, el ejército nacional, etcétera, eso va a ser un gasto que las provincias ya no van a tener. Van a tener gastos de seguridad, policía, ¿no? Ese tipo de gastos. Y ahí va a aumentar los gastos, por ejemplo, en administración pública, ¿sí? Que empiezan a ampliar un poco a partir de los años 80, diría yo, más que antes, 70, 80. Recordemos que en el 73 hay una crisis económica, ¿no? Y nuevamente en el 90, que va a durar hasta el 95 en realidad, eso se ve en los presupuestos provinciales. Empieza a ampliarse los gastos en otras cosas, administración pública. Las escuelas son provinciales, eso insume gastos, ¿sí? El gobierno las subsidia, a veces no, pero eso insume un fuerte gasto, ¿no? Muchas veces hay gastos de deudas. Las provincias, antes de la existencia del Estado Nacional, vivían también en préstamos internos, además de confiscación, etc., préstamos internos sobre las rentas, generalmente sobre las rentas de la aduana local, que son magras, ¿no? Entonces, en eso es lo que se basa la recaudación. Y esto se discute en las legislaturas, como en una república que se gobierna a sí mismo, ¿no? Y de ahí sale el presupuesto, ¿no? A partir de los años... Yo la primera vez que vi un subsidio de la tesorería es durante la Confederación Argentina, 1859, posiblemente por la guerra cercana contra el Estado de Buenos Aires. Después se ve de manera consistente a partir de 1881-82. Y ahí se ven los presupuestos, entrada de una transferencia de tesorería o varias, ¿no? Que a veces son los primeros ingresos de las provincias, si estas tienen rentas muy magras, digo, las provincias chicas podríamos llamar, ¿no? De las otras, y exceptúo de esto a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y a medida que va creciendo Santa Fe, Entre Ríos, tienen presupuestos un poco más jugosos, necesitan menos de esos subsidios, ¿no? Así que... Sí, para terminar, lo último. Una cosa en parte a favor de las provincias es que la educación secundaria en buena medida es nacional, a partir de Mitre. Y la educación primaria, que es una atribución constitucional para las provincias, el senador Laínez, en 1905, con esta ley Laínez, crea estas escuelas que están pagadas por el gobierno nacional. Y salud, los hospitales eran nacionales. Esto cambia en la década de 1900.
Menem dice que les devuelve a las provincias sus atribuciones, las provincias las aceptan con bastante disgusto, pero la situación es muy distinta a partir de 1990, de los 1990. Las provincias tienen que... Sí. Los hospitales son provinciales al principio, no nacionales. No, claro. No hay hospitales nacionales, son provinciales. Y viven muy magramente, de manera bastante precaria, ¿sí? Hay hospitales que tienen, por ejemplo, lo que en inglés se llamaría un endowment, es decir, un fondo que está reservado. A veces son propietarios de una hacienda. Un rico propietario local les dona al morir una hacienda, entonces de allí sacan las rentas. Si no, el presupuesto provincial siempre registra gastos para hospital, generalmente bastante bajos, ¿no? Sí, los que van a tener una política de nacionalizar claramente los gastos de salud y educación son el irigoyenismo y Perón. Perón, los hospitales son, ahí hay muy fuerte. Y una cosita en referencia a lo que había dicho Eduardo Lázari sobre representación de las provincias chicas, piensen que no solamente es la Cámara de Diputados, sino el colegio electoral. El colegio electoral es la suma de la cantidad de diputados más senadores por 2. Como la cantidad de senadores es 2, en esa época, al sumar, queda súper sobre representada las provincias en el colegio electoral. Lo que dijo Gustavo de los Censos, en 1914 se descubre que cada vez hay menos población en las provincias chicas y otra cosa, hay territorios nacionales como el Chaco, La Pampa y probablemente Río Negro pronto que pueden ser provincias. La Cámara de Senadores prohíbe la acción de un senado, casi como una historia bíblica, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Biblia estaba prohibido hacer censos? Porque si se hace un censo, fíjense que la Argentina tenía mucha capacidad de hacer un censo nacional en la década de 1920. No lo hace, y en los 30 tampoco, por la oposición del Senado. Nos van a meter 2 senadores del Chaco, de La Pampa, de Río Negro, que encima seguramente, ¿qué serán? Radicales. Los socialistas habían ganado ahí la capital. Gente rara, más diputados de estas provincias. Perón es muy interesante, él tenía ese discurso de rescatar todo. En el año 40, cuando empieza su provincialización de los territorios nacionales, se dice, he venido a rescatar al país, he venido a rescatar a los pobres, a los ancianos, a las mujeres, y a los territorios nacionales. Bueno, pero en primer lugar un aplauso para los disertantes. No, y un agradecimiento. Espera. Yo me voy a permitir, como hacemos siempre, un muy corto resumen de cosas que fueron novedosas. Lo que hoy es el territorio nacional argentino, las viejas gobernaciones de Salta y Córdoba, del Tucumán y Buenos Aires, eran deficitarias y dependían de los subsidios del Alto Perú. Eso, sorprendente. Pueyrredón, con un brutal desequilibrio económico por la guerra, sin embargo, no recurre a la emisión, no genera inflación. Es decir, llama la atención, es muy bueno rescatarlo, que ya había estadísticas, aquí Rocky nos fue diciendo qué pasaba cada año desde el principio. Había estadísticas y en la economía se discutía si inflación sí o inflación no. El gran inflacionador del siglo XIX fue sin duda Dorrego. Dorrego provoca un estallido inflacionario brutal. El primer intento fue unitario y fracasó, el segundo fue unitario y fracasó, y es interesante que empieza a funcionar ante el fracaso unitario un sistema de pactos entre provincias. Un detalle, el litoral era más federal que el interior, que era más unitario. En general, en esa simplificación escolar, la mala de la película es la provincia de Buenos Aires, que nunca fue unitaria, ¿no? Ahí tenemos un gran detalle que hemos podido descubrir. Las retenciones, una constante de la historia argentina. Digo para no echarle la culpa a los últimos nomás, ¿no? Es muy interesante lo que nos decía el doctor Paz respecto de que recién en la década de 1880 se empieza a escribir la historia desde las provincias, ¿no? Que es al mismo tiempo que Mitre la escribe desde La Nación y Vicente Fidel López también. Pero las provincias culturalmente dicen, muchachos, nosotros también tenemos historia.
cómo la Constitución de Cádiz, esa constitución fallida en el Imperio Español, ya habla de provincias, que es lo que nosotros tomamos. No es casualidad que el primer nombre de la nación es Provincias Unidas, donde surge una identidad que viene del imperio, pero a la vez un modelo que es el de Estados Unidos. Algo tiene que ver. Y ya en el 24 la Argentina se organiza en sus células básicas, que son las provincias, siguiendo los ideales de las repúblicas modernas, los tres poderes. Después, bueno, como el sistema electoral, y esta me parece muy importante destacarlo porque va en contra del discurso habitual, el sistema electoral en la época preconstitucional federal era sumamente abarcativo, se votaba mucho más de lo que suponemos que eran 10 o 12 que se reunían a arreglar todo. El sufragio no era universal en el sentido que lo entendemos hoy, pero era mucho más difundido que en la época colonial. Después, esta interesante, tres distinciones. La tensión argentina ha sido más bien federalismo y centralismo, no federalismo y unitarismo. O sea, hoy se dice la Argentina es unitaria. Hoy la Argentina es centralista, no es unitaria, porque si fuera unitaria no habría los despelotes políticos que hay. Perdón la palabra despelote, que no fue muy académica. Está grabado. Y después esta tensión entre los federalistas y los confederacionistas, que eso se ve muy claro en Estados Unidos, pero aquí también está presente. Un detalle muy interesante, Roca no llega a la presidencia por solamente ser el jefe de la campaña al desierto, es porque se organiza una liga de gobernadores para sacarle el poder a Buenos Aires definitivamente. ¿Sí? Lo de la representación política es muy, muy interesante por también su presencia en la historia argentina y, sobre todo, una idea que me parece fundamental, que es la del federalismo como un sistema solidario. En general, no es una categorización que se le pone al federalismo, que suele verse como el egoísmo de las provincias para quedarse con lo que puedan. Y, sin embargo, es exactamente al revés. Y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, que se ha destacado por su federalismo solidario a lo largo del tiempo. Me parece que es sumamente interesante ver, como siempre ocurre en estas charlas, y aquí sí empezamos con los agradecimientos, que son al Club del Progreso, que ha permitido y permite la realización de esto, a los disertantes que tienen la voluntad de plantear los problemas desde miradas diferentes y que nos permiten llegar a realidades a las que no estamos acostumbrados a ver, a Eduardo Mitocayo Zimmerman, uno de los grandes, él no lo dice, pero él es académico nacional de historia, que para el promedio de edad de la academia, él es la rama juvenil, ¿no? Quiero agradecerlo, pero que además da un dinamismo y sobre todo a ustedes, porque participan de algo que en la Argentina es necesario, que es la discusión de los temas sin preconceptos y con la capacidad de aceptar las opiniones que no coinciden con las nuestras. Así que muchas gracias a todos y un aplauso para terminar.